Y la política es lo mejor que le puede pasar a los pueblos. La política es el arte de decidir entre dos opciones la mejor. La política es cultura y la cultura es política de espíritu. ¿Cuánto porcentaje a la Dirección de Inteligencia le va a dar de presupuesto? El pueblo tiene que ser uno de los factores más importantes. La juventud tiene que levantarse y decirle a su pueblo, solos no podemos. Ningún candidato puede solo. ¿La Asamblea Constituyente es una necesidad urgente para el país? ¿Usted estaría dispuesto a no ser el candidato del bloque que logre implementarlo? ¿Con quién sí se podría unir? Estamos más o menos a 2 semanas de ir cerrando filas con respecto a los Estamos en temas. conversaciones con el grupo, el partido, primero la gente, cuya figura más destacada es la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tellez. Estamos en conversaciones con el grupo Salvemos al Perú. Muy buenos días, esto es Candidatos al Aula, un programa de Propuesta País. El día de hoy nos acompaña Alfonso López Chao, precandidato de Ahora Nación, a quien le damos la bienvenida. Don Alfonso. Buenos días, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Yo soy Karen López Tello y los chicos que nos acompañan el día de hoy, nuestro gran público presencial, vienen de 7 universidades, de la UTEC, de la San Marcos, de la UCIL, de la UPC, de la PUC y de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central. En la reunión previa, la reunión virtual, hemos tenido el gusto de que nos acompañen 9 regiones del país en la modalidad virtual, y en la presencial hoy nos acompañan Lima, Arequipa y Cusco. Entonces, estamos próximos a empezar. Queremos agradecer a las personas que nos vienen siguiendo. Ya estamos en el 4º episodio. Y hoy queremos empezar preguntándole a Alfonso López Chao. ¿Quién es Alfonso López Chao? ¿Cómo así se va convirtiendo en un líder político nacional? ¿Y cómo es que de pronto, en este momento, usted decide, si bien es cierto por una coyuntura política de hace 2 años, involucrarse en este proyecto? ¿Y hacia dónde aspiraría a llegar usted? Además de la presidencia, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué diferencia quiere marcar? Bueno, Alfonso López Chao es hijo de un obrero del barrio obrero del frigorífico del Callao. Estudió en la Escuela Fiscal Víctor Barúa del mismo barrio. Estudió secundaria en la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo del Callao. Estudió Economía en la Universidad Nacional del Callao. Luego viajó a México para hacer una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresé al Perú, fundé una revista que se llama Apertura, una revista de economía, política y cultura. Llegué a ser catedrático de la UNI, ahí estuve desde el año 87 y luego postulé al rectorado con la nueva ley universitaria y las circunstancias quisieron que llegara al rectorado. En ese momento hubo una protesta, siendo rector, llegaron a la UNI. Mi asistente, el señor Nelson Machuca, me dijo, hay unos alumnos ahí en la federación, sería bueno que baje a saludarlo. Yo bajé y dije, bienvenidos, esta es su casa, cuídenla y no se dejen infiltrar. Fue todo lo que dije. No sabía que me habían grabado. Y esto que acabo de decir lo colgaron en las redes. Y eso hizo popular al rector, que no estaba en mi agenda. Me llamaron a los canales de televisión, no voy a decir el programa, y me dijeron, usted está haciendo política, está prohibido hacer eso. Yo le dije, eso es política. Y la política es lo mejor que le puede pasar a los pueblos. La política es el arte de decidir entre 2 opciones la mejor. Un gerente es un político, un presidente y director es un político. Y le dije a la periodista, y se lo digo a la juventud que está aquí presente, la política es cultura y la cultura es política de espíritu. Esa es la respuesta que di. Luego me invitaron a Puno para darme un homenaje porque habían alumnos que habían venido de Puno, de Cusco, Arequipa, Apurímac, y fui a la invitación del rector.
La sorpresa fue que vi a mis alumnos de la uni, del tercio superior. Y yo remarco esto porque no es fácil entrar a la uni. Y no es fácil pertenecer al tercio superior. Y no es fácil egresar de la uni. Es un orgullo para mí, esos alumnos. Y se habían ido por su cuenta, por carretera, a Puno. Y yo le dije, ¿qué hacen acá? A usted lo habrá invitado el rector, me dijeron. Pero a nosotros nos han invitado nuestros compañeros. Ahí nació el partido Ahora Nación. Porque vieron la acogida. No podía entrar a un restaurante, no podía caminar. La gente se acercaba y me decía, gracias, rector, madre de familia llorando. Se acercaba por haber abierto las puertas de la uni, porque hubiera sido una masacre. Porque mientras nosotros abríamos la puerta en San Marcos, a los jóvenes, hombres y mujeres, ahí no distinguieron, los echaron boca abajo enmarrocados. Por lo tanto, este gesto no buscado por mí, que fue una casualidad, originó a este partido que se llama Ahora Nación. En otro momento explico por qué el nombre. Don Alfonso, en este mismo contexto que usted nos comenta, ¿usted diría o aconsejaría a otros rectores a involucrarse también con ese ejemplo que usted ha dado? Aquí participan líderes de centros federados que lo escuchan de las regiones mencionadas, que en suma ya nos faltarán más o menos unas 5 regiones más que esperamos se suman en los próximos capítulos. Y están participando, queriendo escuchar a los candidatos. Usted es un ejemplo de un rector que ante una situación se involucra. ¿Qué le diría a otros rectores que dirían algunos están teorizando solo en la academia y de pronto no dando el ejemplo? ¿Es exagerado pensar de esa forma o usted diría es un momento para más bien intentar también dar un ejemplo de ese lado? A ver, creo que lo primero que tendría que decir es que no solo el Perú, el mundo está ganado por un quehacer práctico, por cosas prácticas. Cuando digo cosas prácticas es te formo como profesional y punto. Estudias medicina y punto. Estudias para ingeniero y punto. Me sorprende porque los empresarios están diciendo ahora, los empresarios de capitalismo consciente que escriben a veces en el comercio, están diciendo el único objetivo de la empresa no es el lucro. También la empresa tiene que ser parte de la sociedad. La empresa está diciendo eso. Con mayor razón la universidad. Miren el levantamiento de los jóvenes en el mundo por lo que ha estado haciendo Israel en favor de los palestinos. En contra de los palestinos, pero la juventud se rebeló a favor. Harvard, eso ha sido público. Y en el caso de la pregunta, para ser concreto, cada rector debe responder según su conciencia. La ley universitaria está ahí. Esa me autoriza a hacer lo que hice. Tengo autonomía y estoy obligado a lo siguiente. El fin último de la universidad es la defensa del estudiante. ¿Cómo no poder hacerlo con ese mandato? Defender la democracia, afirmar la identidad, hacer proyección social. La ley universitaria me obliga a eso. Fue lo que hice. Y por eso me hicieron denuncias. Pero finalmente la misma SUNEDO archivó el caso. No hay una sola denuncia, porque en la UNI no hay un solo terruco. Uno solo. Don Alfonso, siendo así, ¿cómo construimos nación en un Perú dividido por historia, por clase, por territorio y con marcada desconfianza? ¿Cómo se operativiza eso en las primeras medidas que usted pueda tomar al inicio de un gobierno? A ver, primero creo que es importante establecer la diferencia. El Perú es un Estado-nación, es un Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué separan las palabras? ¿Por qué Estado y por qué es nación? Porque no es lo mismo tener Estado que ser nación. No es lo mismo. Eso tiene que entenderse. No es lo mismo tener casa que tener hogar. Tú puedes tener casa y no tienes hogar. Tú puedes tener hogar y no tienes casa. Mi hijo tenía hogar, pero no tenía casa. Vivía en mi casa transitoriamente. La casa está al servicio del hogar. Nunca es al revés, por Dios. Nunca es al revés. Y lo digo levantando la voz porque hay pasión en esto. La política es pasión. El Perú es una pasión para mí. Entonces, la casa está al servicio del hogar. Siempre es así. El Estado está al servicio de la nación. El ciudadano tiene que decirle al Estado, yo no te debo nada a ti.
Yo tengo derechos antes de que tú existas. Son derechos intransferibles e inalienables. Derecho a la vida, a la libertad y a ser feliz. ¿Y cómo construimos ese propósito común? Ya se construyó. Lo que acabo de decir es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se dirigieron al poder de ese entonces, que era Inglaterra, que representaba al Estado. Le dijeron eso y dijeron esto: todo aquel que incumpla estos sagrados principios es un tirano. Y llamaron a rebelarse. Y miren lo que son ahora. Ese es el sueño. Entonces, en el caso nuestro, nosotros decimos: no te invitamos a que seas parte de Ahora Nación. Si lo haces, nos vamos a alegrar. En el partido en que te encuentres, te aconsejamos que optes por un partido. Nosotros te ofrecemos el nuestro en competencia. Nunca eludimos la competencia. Pero si no te satisfacen nuestros principios, escoge otro partido para luchar por la construcción de la nación peruana. El Perú es más Estado y menos nación. ¿Cómo? Yo te pongo una escala de 0.001 a 100. 100 es militar en un partido. Invitamos a nuestra casa de Ahora Nación. Pero si hace 0.01, ¿qué es? 0.01 es no militas porque no te gusta la política, pero alienta a tu compañero que sí lo hace, ¿no? Anda, te deseo buena suerte, voy a rezar por ti para que te vaya bien. Estás haciendo política aunque no lo creas. Aunque no lo creas, eso es una forma de hacer política, porque política es cultura y la cultura es política de espíritu. No lo olviden. Viendo en nuestra próxima sección cómo se va a traducir esto que nos comenta en políticas públicas concretas, antes de eso quisiéramos pasar a una pregunta. ¿Qué error político? ¿Perdón? ¿Qué error político cree usted que ha cometido en estos últimos meses, este último año, que podría ser finalmente para usted un aprendizaje? A ver, yo supongo que todos los seres humanos tenemos algo bueno, todos, en todos los partidos. Pero hay cosas que yo no entiendo, que no comprendo. Los hijos en el hogar son diferentes. Pueden tener discrepancias, pueden tener errores, pero todos se unen cuando alguien agrede a uno de tus hermanos, o a tu padre o a tu madre. Nadie hace algo para dañar el hogar. Si lo dañas, te pones al margen, solito, sin que te lo pidan. Entonces, en este caso, no entiendo cómo se hacen legislaciones que todo el mundo califica de pro-delincuenciales, que alientan la delincuencia. El error más grande para mí es que los líderes, que son la clave de todo, líderes, por favor, que pueden ser de derecha, de izquierda o de centro. Para todos es igual. Líderes corruptos generan seguidores corruptos. Líderes mentirosos, hipócritas, taimados, generan seguidores hipócritas, taimados, mentirosos y cobardes. El liderazgo es algo sagrado para mí y no se ve. Por eso es que vemos lo que vemos. Esas encuestas donde salen los partidos con la más alta percepción de corrupción. Digo, ¿cómo un líder hace eso a su país? ¿Cómo un líder le puede hacer eso? Entonces nuestra propuesta es siempre, el tema principal es la recuperación moral del ejercicio del mando y el poder. ¿Por qué? ¿Quién es más culpable en un aula? ¿El profesor o el alumno? El profesor. ¿Quién es más culpable? ¿El profesor o el rector? El rector. ¿Quién es más culpable? ¿El soldado o el general? ¿Quién es más culpable? ¿El gerente o el trabajador? Siempre el que tiene más talento es más culpable. Siempre. Y por eso es vital para nosotros. Ese es el error principal. De los políticos en general. Y si habláramos Totalmente de acuerdo. de usted, díganos algo de usted. O quizás es muy poco el lapso de tiempo, ¿verdad? Un error personal, no, me refiero al lapso de tiempo que le decía al inicio, ¿no? Que le decía un año, y de pronto usted recién está iniciándose en estas canchas y más bien está encontrando las dificultades, ¿verdad? Pero un error personal que usted, digamos, nosotros hemos tenido tantos presidentes que, bueno, penosamente pues han estado más en procesos
judiciales. Y eso genera desconfianza permanente, ¿verdad? Sostenible, que es lo que vivimos hoy. Siendo eso, nosotros también queremos conocer esta fibra personal de los candidatos a la presidencia. De acuerdo. Cuéntenos algo, un error personal que usted lo llevó finalmente a verlo como una experiencia que hoy más bien fortalece su liderazgo. A ver, obviamente nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Seguramente en mi trayectoria debo haber cometido muchos errores. Uno de ellos, en mi experiencia, fue abandonar el doctorado en México. Aprobé, ingresé al doctorado, aprobé con la más alta nota y lo abandoné. Dije, yo ya no estoy para estudiar, quiero accionar. No estoy ya para estar siguiendo las pautas del asesor. Gran error, gran error. Fue un exceso de confianza. Ahora, en cuanto a mis valores, yo le digo a los jóvenes, no miren la boca, miren las manos en la trayectoria de un candidato. Duden de lo que dice, duden de mí si quieren, pero para confirmar, estudien su biografía. Siempre renuncié, siempre la palabra renuncia estuvo en mi biografía. Viajé a México, gané un concurso de cátedra, era profesor nombrado, renuncié por venir a mi país, porque el país es una pasión. Y eso tienen que entenderlo, porque hay jóvenes que pase lo que pase quieren ser pianistas, que pase lo que pase quieren ser directores de teatro, que pase lo que pase quieren estudiar antropología y no ingeniería, como dicen sus padres. ¿Por qué? Porque es su vocación. La mía era servir a mi país. ¿Y qué pruebas tengo de eso? Dejé mi nombramiento en México y me vine y fundé una revista. He renunciado al rectorado ahora. No solo al rectorado, también a ser catedrático. Porque ustedes, los jóvenes, necesitan un mensaje claro. Si yo me quedo como profesor, dicen, está calculando. Si le va mal, regresa a su cátedra, donde gana bien como profesor principal. No. Te embarcas en un barco y ya no hay regreso. Era el ejemplo que queríamos dar. Y también hemos renunciado. Y digo, otros que son funcionarios públicos que renuncien, pues. Yo tenía que renunciar 2 meses antes. He renunciado 1 año antes. Al rectorado y a ser profesor de la uni. Y con todos mis respetos, ¿no? Con todo el cariño que le tengo, ya he asumido un nuevo rol. ¿Y por qué? Voy a decirlo. ¿Y por qué? Porque uno tiene convicciones. Porque uno dice, los hombres de honor solo aceptan un puesto público solo para servir. Nada más. ¿Y qué pruebas tiene usted de eso? Mi trayectoria de vida. He renunciado, no es fácil renunciar a 2 sueldos, sin nada por delante. Pero quiero explicar lo siguiente en otro momento del corte, Claro que porque sí. me puedo demorar. Gracias, gracias. El reciente informe de desarrollo humano del PNUD del 2025 habla de la necesidad de construir un país diferente porque está lleno de fragmentación, de desconfianza que hemos comentado. Y hay como un entrampamiento, ¿verdad? Y una ruptura del contrato social. Necesitamos una sociedad que ahora incluya a toda esta ciudadanía en un nuevo concepto de nación. Pero no que se quede en el discurso, sino que se operativice en políticas públicas. Con esta introducción voy a dar pase a nuestra sección temática, en donde ahora nos acompaña desde Arequipa, Carlos Zabalaga, de Educación, sobre el tema de educación, quien nos acompaña en el panel presencial. Un saludo también nuevamente a nuestros alumnos que nos acompañan desde la sesión virtual. Ahora también vamos a dar el pase, esta sección es mixta. Entonces, Carlos, por favor, adelante. Me llamo Carlos Zabalaga, provengo de Arequipa. Mi pregunta va por el tema de educación. Bueno, hemos visto que el 6% del PBI va dirigido a la educación como tal.
Y hemos visto que sus propuestas en tanto educación va más a un fortalecimiento del área de la educación pública. Y por eso quisiera preguntar más acerca de una propuesta en sí, la cual es la creación de una universidad de alto rendimiento. Y para ello quisiera saber si esta propuesta ocurre, ¿usted aumentaría el presupuesto para educación? Mi segunda pregunta sería, si usted, ¿cómo evitaría la fuga de cerebros que actualmente ocurre en el país? Soy un convencido que lo primero que tenemos que hacer todos es recuperar la esperanza. Sin esperanza no podemos hacer nada. Pero tenemos que volver la esperanza. Yo fui rector con 2 frases que tienen que ver con lo que tú mencionas. Uno, el sueño, la esperanza. No hay, le dije a los alumnos que me dijeron rector, el 70% de los votos de los alumnos, no siendo yo ni ingeniero ni de la uni. Parecía un imposible. Lo imposible se puede, ya lo hice en la uni. Y lo que dije fue, no hay desafío más ingenieril que construir una nación. Era el sueño, pero había que poner cosas prácticas. Y difundimos la idea del hidrógeno verde. La uni ya tiene su planta de hidrógeno verde, como el mecanismo de construir una nación. Ahora voy al grano de tu pregunta. Has hablado de la Escuela de Ingenieros de Alto Rendimiento, de aumentar el presupuesto. Por supuesto que sí. Yo soy economista. La inversión tiene la virtud de que tú inviertes en infraestructura, eso se multiplica automáticamente por 1.5. Segundo, los recursos salen del Fondo Soberano de Riqueza que el Perú no tiene. Si yo me pongo a explicar eso, me demoro, ¿no? Pero lo puedo hacer en cualquier otro momento o después. Pero sí quiero con la Universidad de Alto Rendimiento. ¿Qué significa eso? Primero, yo dije, no miren la boca, miren las manos. Ya lo hice, en Puno. Creamos la Escuela de Ingenieritos de Alto Rendimiento. Niños que ingresan a primera y media, aprenden matemáticas universitarias, cálculo 1 y cálculo 2, ya están en el segundo semestre, en silencio. Eso es abajito, ¿no? Abajito. Cuando se empieza la secundaria. Y arriba, la escuela de alto rendimiento. Los mejores alumnos de todas las universidades, del tercio, del último año, ingresarían a una escuela de superalto rendimiento. Y a esa escuela de superalto rendimiento irán los mejores profesores. ¿Y cómo escogemos a los mejores profesores? Sin trampa. ¿Y cómo puede garantizar que no hay trampa? Las encuestas de los alumnos. El alumno encuesta anónimamente y normalmente el profesor que es calificado como buen profesor es porque es puntual, es porque se actualiza, es porque lee y se renueva y sus alumnos lo quieren. Ese es un liderazgo. Esos serían los profesores. Acaban el año y todos los que acaben el año y pertenezcan al tercio superior deben tener becas 100% y también el doctorado, maestría y doctorado 100% a las mejores universidades del mundo. No van a escoger cualquier universidad, ponemos la lista de las mejores en América Latina y en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Le decimos, escoge la que quieras, te vamos a becar. Al cabo de 5 años, esos alumnos son talentosos y regresan, porque lo que tú has invertido, le dices, tienes que regresar a devolverme servicio de 5 años. Pero paralelamente estoy diciendo que se va a invertir y se va a generar empleo. Y por eso en nuestro partido el empresario es el sujeto histórico. ¿Qué significa el sujeto histórico? Es el que es la locomotora. El microempresario, el pequeño empresario, el mediano empresario, el gran empresario. ¿Saben cuál es la transformación más poderosa que podemos hacer? Si el 10% de los micros se convierten en pequeños empresarios y el 10% de los pequeños se convierten en medianos empresarios y el 10% de los medianos empresarios se convierten en grandes empresarios. Pero, don Alfonso, ¿por dónde empezaríamos en educación? ¿Por, digamos, primaria? ¿Por alto rendimiento? ¿Por infraestructura? ¿Por docentes? ¿A qué sector le quitaría presupuesto si tiene que hacerlo para invertir más en educación? Que es finalmente, disculpe,
el motor de cambio, ¿verdad? La opción para realmente poder cambiar la situación de este país. Yo he sido rector de la UNI y creemos que hemos hecho la mejor gestión en 3 años. Tenemos el comedor de estudiantes, tiene ISO, el comedor por la gestión. Tienen almuerzo hasta los días sábados y los residentes hasta domingo. ¿Por qué no se puede hacer en todo el Perú? Si yo ya lo hice. De mi presupuesto. Segundo, yo le digo a los decanos, ¿tienes $15,000 anuales? Le digo, no me mientas, yo sé que tienes. Manejo el presupuesto. Entonces, en lugar de invertirlo en otra cosa, inviértese un alumno, lo becas. De mi propio presupuesto lo podemos becar, 1 por cada facultad. En todas las facultades hay compras. Podemos hacer procesos para que eso ocurra. Procesos administrativos. Hay dinero. Se requiere de una reorganización. Entonces estoy partiendo de la universidad, porque ya lo hice. A mis mejores alumnos les digo, necesito que seas voluntario para recorrer el país, para que vayas a ese colegio nacional, para que vayamos a Huancayo a enseñar a los niños informática. ¿Y saben qué pasó? Y ese es mi sueño, lo he visto y espero que sea de ustedes, de los jóvenes. Fueron mis mejores ingenieras a Junín, a enseñar a niñas, mujeres. Y de repente en el auditorio repleto, alguien levanta la mano, una alumna mía, y pidió la palabra y rompió el protocolo, Karen, y dijo, yo he pedido la palabra porque yo me regreso a la UNI, en la UNI tengo todo y me voy becada a Canadá. Pero mi alumnita, y ella también es alumna, me decía, no te vayas, por favor, quédate, porque estás aprendiendo. Y la chica pensaba lo mismo. ¿Qué cosa vio el rector? Vio una cadena de amor entre la niña que pedía amor y pedía éxito y prosperidad y la persona que enseñaba. Eso es magia. Eso es círculo virtuoso. ¿Por qué no lo podemos generar en todo el país? Esos alumnos voluntarios pueden ir a enseñar. De ahí a primaria. La UNI es difícil, te damos cursos gratuitos. Gratuitos. Porque la ley me lo permite. ¿Se puede entonces? ¿Cómo no se va a poder? Claro. Y eso también es compromiso con el cambio, ¿verdad? Ahora le toca el turno a Noemí Lozano, que nos llama, nos acompaña desde Junín para hacer la pregunta sobre el tema de salud. Bienvenida. Buen día, ¿sí se me escucha? Sí, Noemí, te escuchamos. Ok, hola, muy buenos días. Reciban un saludo cordial tanto a aquellos que se encuentran en sala y uno más afectuoso a aquellos que están de manera presencial. Soy Noemí Carmen Lozano, estudiante de Trabajo Social y representante de la Federación Estudiantil de la Universidad Nacional del Centro del Perú de mi amada región Junín. Bien, en esta oportunidad voy a brindar una pregunta en base al eje de salud. Voy a comenzar. Bien, se sabe que en el 2023 la anemia afectó a un 29% de niños menores de 5 años, pero en las zonas rurales esta cifra se incrementa en un 38%. Sin embargo, estos datos son muchísimo más alarmantes en menores de 3 años, siendo un 43.7% en el 2024, es decir, que casi la mitad de nuestros niños menores de 3 años a nivel nacional presentan anemia. Sabiendo que el Estado tiene bastantes políticas que ya han pasado hace muchísimo tiempo para contrarrestar la anemia a nivel nacional, pero que por diversos motivos no han estado funcionando, tales como el cierre del programa Guasimicuna o la descoordinación que existe en las diversas IPRES y centros de salud a nivel nacional, ¿cuál sería su propuesta para cambiar la política respecto a la lucha contra la anemia, teniendo en cuenta que esta debe ser de carácter interministerial y descentralizada, y a su misma vez contando con los diversos niveles socioeconómicos a nivel nacional? Esa sería la pregunta. Gracias por la pregunta. Hemos propuesto un pacto histórico entre los partidos políticos.
pacto histórico. Pacto histórico fue lo que hicieron Roosevelt, Stalin y Churchill para enfrentarse al fascismo de Hitler. Tenían diferencias entre ellos. ¿Se imaginan a Stalin, comunista, pactando con Estados Unidos? Lo hicieron porque el enemigo era mayor. Tenemos un enemigo mayor, la anemia. Se impone un pacto histórico. Nosotros estamos dispuestos a firmarlo. Llegue quien llegue, todos debemos poner el hombro. Ciudadano, o ministro, soldado o general, todos. Y no solo por favor, no solo por razones morales, que ya es bastante, sino por razones estratégicas, por Dios. ¿Por qué no se entiende esto? La estrategia del Perú. Un niño, mi hijo es médico, su mamá es médico, algo sé de eso porque me lo han transmitido. Un niño que no se alimenta desde que nace hasta los 4 años, pierde el pensamiento crítico de por vida. Lo perdiste ya. Haga lo que haga, ya no lo recuperas. ¿Y qué significa no tener pensamiento crítico? Significa que juegas ajedrez y solo sabes una jugada, mientras tu contrincante sabe 4 jugadas para adelante. Si eres militar, mira solo la colina y no mira la respuesta de tu adversario. Si eres empresario, juegas y el otro te gana porque tiene un pensamiento crítico más desarrollado. Por lo tanto, por razones estratégicas, necesitamos recuperar esos niños que algún día van a gobernar. Esa es la verdad de las cosas. Y, por supuesto, quiero señalar lo siguiente, solo a título de ejemplo. Visiten, no me crean, visiten la clínica A1 y luego visiten el Rebagliati en cualquiera de sus pisos o la maternidad. Solo visiten. Y yo les digo, lo aprendí en un viaje a Barcelona de un famoso arquitecto, la belleza sana, la belleza sana. Tú haces un hospital bonito, lo pintas bien, que los enfermeros se vistan bien, con buena zapatilla. Solo tenemos que pintar, por Dios, para que sea tan bonita como la clínica que está aquí, la clínica Delgado. Solo pintando, por Dios. Y eso es una señal del cambio. Y luego te dedicas a combatir la anemia con gobernadores. Si hicimos nosotros la escuela de ingenieritos, ¿por qué no podemos hacer el combate a la anemia? Por favor, es urgente y se puede. Y no me digan que no hay plata, porque plata hay. Yo hice las cosas en la uni sin plata, solo con voluntad. Don Alfonso, el sistema de salud está ahora, digamos, fragmentado. Entonces, digamos que en el marco del Plan Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo 2050, que es la mirada estratégica del Perú, ¿no?, hecho por el Centro Nacional de Planeamiento, digamos, ellos tienen esa dificultad. Tenemos salud, tenemos la policía, la sanidad de la policía, de las Fuerzas Armadas y el propio MINSA. ¿Usted de pronto convocaría las cabezas para tratar de analizar cuáles son los principales problemas para poder implementar prioridades, digamos, de corto plazo? En medio hemos salido de una pandemia que ha visibilizado los grandes problemas que teníamos en el sector salud y, por supuesto, ni qué decir de cómo ha impactado en la pobreza y en los problemas que justo los chicos están comentando ahora, como la anemia y otros. A ver, nuestro país es un país fracturado y por eso hablamos de la unidad de la nación peruana y de construir la nación, que es diferente que construir el Estado, hacer un Estado que sirva a la nación. ¿La nación se construye desde Lima o desde las regiones? Regiones pobres generan una nación pobre. Regiones poderosas en todos los sentidos, sobre todo en lo tecnológico, genera una nación poderosa, sobre todo en lo tecnológico. ¿Y cómo hacemos una nación poderosa en lo tecnológico? ¿Con salud o sin salud? Con salud, ¿no? Y con educación. Pero entonces tenemos que recurrir a las regiones. Quiero escucharte, le decimos a las regiones. ¿Qué planteas tú? ¿Qué me dices tú? Nosotros hasta ahora decimos un solo sistema de salud. ¿Qué le va a decir el señor? Es más grave. He visto a personas y médicos llorar de impotencia porque no tenían los remedios.
Le dice, no te puedo atender porque tú eres de salud, no te puedo atender porque tú eres del hospital, no te puedo atender porque tú eres del MINSA. Eso no es posible. Eso tiene que acabarse. El ciudadano es primero. Nosotros decimos, somos un partido cuyo aliado estratégico principal es el pueblo, cuyo servicio principal es el pueblo. Y quien debe ganar en el 26 es el pueblo. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿qué es la democracia? Ya lo dijo Abraham Lincoln. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No es el gobierno de los ladrones, por los ladrones y para los ladrones. Y creo que se puede hacer. La palabra, tú nunca sabes cómo llega y qué resultados puede generar cuando lees una frase. Nunca puedes saber. Yo termino esta parte diciéndole cómo yo no me olvidé de una palabra, de una poesía de un excelente profesor. Y no me olvido que me enseñó este lindo poema. No son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma, pero viven todavía. Quiero una juventud que no tenga muerte el alma. Yo tengo 74 años y estoy combatiendo. Te reto a que combatas. Don Alfonso, ahora nos acompañan de poblaciones vulnerables. El tema que vamos a abordar ahora es género y poblaciones vulnerables, enfocado en también esta población joven. Por eso nos acompaña Melissa. Y le decimos a nuestra querida Noemí que nos puede escribir, tiene una repregunta, pero por términos ahorita del programa y del tiempo, podemos hacer que el candidato luego nos escriba sobre su repregunta. Mil gracias, Noemí. Melissa, bienvenida. Adelante, por favor. Buenos días con todos, buenos días al candidato. Gracias por el espacio en sí. Me gusta mucho el tema de escuchar las propuestas. En este caso, el tema de mujer y poblaciones vulnerables. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a las estadísticas que se ha visto en los últimos años, vemos que las cifras hablan por sí cuál es la situación actual de la mujer en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Con respecto a las brechas incluso que existen. Podemos decir que todo depende de una sociedad en conjunto, una sociedad que debería ser eh, en sí no solo depender de los representantes, sino tener también ese compromiso que corresponde al desarrollo de políticas públicas más eficientes y por ende también el tema de la violencia es algo muy importante, ya que afecta a una gran cantidad de población. Mi pregunta sería, ¿qué brechas se enfrentan las adolescentes para denunciar violencia, especialmente en áreas rurales o indígenas, donde prevalece la dependencia a familias y estructuras tradicionales? Me encanta la pregunta. Afortunadamente, iba a decir desafortunadamente, pero afortunadamente la pregunta me invita a ir al principio. ¿Ya? A ver, ya conocemos el diagnóstico de todos los males del Perú. ¿De acuerdo? Siguiente. Le pedimos al Estado que haga cosas, pero para llegar al Estado y al gobierno necesitas que un grupo político lo haga, ¿no? ¿Y ese grupo político qué cosa es? Es un instrumento, es un partido político. El partido político es un intelectual colectivo. El partido político es una herramienta que en su interior vive los problemas que en caso de llegar debe resolver. Y no estamos planteando solo nuestro partido. Creemos que el Perú debe tener 3 grandes partidos. Un gran partido de derecha, un gran partido de centro y un gran partido de izquierda o de centro-izquierda, que se alternan en la función de gobierno. Se alterna. Un día llega alguien de derecha, otro día llegan de izquierda en periodo. Esa es la propuesta sustancial. Pero pedimos que los 3 sean instrumentos verdaderos del quehacer político. Honremos la política, prestigiémosla, como ha sido prestigiada en otros países. Yo siempre pongo el ejemplo de Mujica y Sanguinetti, uno de derecha, uno de izquierda, aplaudidos de pie por su Congreso, porque los dos fueron honrados y honorables. ¿Es mucho soñar para que eso ocurra en el Perú?
Ese instrumento es el que va a decidir las cosas. Nosotros tenemos sujetos históricos. Primero la mujer, la juventud, educación y el empresario emprendedor. Son nuestros 4 torres que estamos soltando para privilegiar, pero sobre todo en el caso de la mujer, ¿no? Eso tiene que ser central en nuestra propuesta, pero tiene que ser parte de la vida del partido. Por eso nos acompaña hoy Carlos Mano Salcedo, un prestigioso catedrático universitario de San Marcos y del posgrado de la UNI, y Yulisa Prado, que estudia ingeniería ambiental. Tiene 22 años y está de los 20 en el partido. Es mujer y tiene el respeto y el cariño de todos. Eso es el partido. Vivir dentro, como ejemplo, lo que se quiere mostrar hacia afuera. Ya habrá momentos en que se ha planteado el día de ayer que los jóvenes, y ya no Alfonso López Chao, son los que vengan a hablar. Yo ojalá la próxima vez venga Néstor, venga Nicole, venga Carlos Magno, vengan todos a hablar acá. Y jóvenes que también que tengan ese compromiso y el conocimiento técnico para, por ejemplo, responder a la realidad que viven las niñas, adolescentes en Condorcanqui, producto de violaciones, y que es muy difícil para el Estado incluso poder llegar ahí y tomar medidas, ¿verdad? Entonces, la necesidad de responder con políticas públicas eficaces y oportunas para poder realmente contribuir de esta forma, porque la juventud es fundamental, porque mueve el espíritu de, seguro, muchos burócratas que ya están acostumbrados a mantener un statu quo, pero también es necesario la efectividad para poder implementar medidas en el corto plazo, ¿verdad? A ver, le voy a contar una historia, ¿no? Cuando yo vine con la idea del hidrógeno verde que les conté al principio, y hice cursos en la UNI y prendió. Y me dijeron, rector, ¿y qué hacemos? Primero es ganar las conciencias. Primero es ganar el alma y el corazón. Ganas el corazón, va el cerebro y luego la boca habla. Corazón, cerebro y boca. Corazón, cerebro y boca, o mano que escribe. Hay que ganar las conciencias. Y no se puede ganar las conciencias si los jóvenes no protagonizan eso. ¿Cuánto quisiera yo que hubiera una marcha en todo el país sobre este tema de la mujer y de las niñas violadas? Yo me inscribo y marcharía con ustedes. Háganlo. Yo no puedo reemplazar a la juventud. Debe dar vergüenza lo que ha pasado y lo que pasa. Y el Estado tendrá que obedecer. Pero primero, oye, no me metas el rollo, ¿no? Primero, demuéstrame en tu partido que lo estás haciendo. Demuéstrame en tu partido que estás viviendo eso. Que cuando viajas, estás privilegiando eso. Esa es la verdad de las cosas. Y se puede hacer. Gracias, don Alfonso. Pasamos a Ica. Nicolás, buenas tardes ya, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, señor López Chao, equipo de Propuesta País e invitados presentes. Mi nombre es Nicolás del Carpio, soy de Ica y actualmente estudio gestión en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es muy agradable para mí estar acá presente. La pregunta que hemos preparado es justamente sobre desarrollo económico, así que como economista estamos seguros de que va a ser una pregunta muy interesante para usted. En el 2023, la minería representó alrededor del 6.1% de nuestras exportaciones, del 61% de nuestras exportaciones, y la agroexportación alrededor del 16%, lo cual evidencia una alta dependencia de sectores primarios y también de mercados externos. En ese sentido, ¿cuál sería el modelo económico que seguiría un potencial gobierno? ¿Qué propuestas tiene para diversificar la matriz productiva sin desincentivar estos sectores clave? Y en ese camino de diversificación, ¿cómo garantizar que el crecimiento económico se traduzca en un desarrollo real para las regiones productoras que aún enfrentan serias brechas en infraestructura, en articulación comercial y en acceso a servicios básicos? Tú eres economista, ¿no? Bueno, es una pregunta poderosa. A ver, ¿qué es el fondo de acumulación? Todo país tiene un fondo de acumulación que es con el cual resuelve los problemas del desarrollo que ha sido mencionado. ¿Cómo se llama eso? Ahorro e inversión. Tengo que buscar
que esa relación de ahorro e inversión sea en las inversiones que la nación necesita. Ese es el desafío. Por ejemplo, acá tengo un ascensor, ¿no? Si sube, la lógica es esa, ¿no? Para entrar al ascensor hay que dejar salir. Primero tiene que dejar salir para poder entrar. Es lo mismo. No hay compra sin venta. Para exportar hay que importar. Para exportar hay que importar. Para importar hay que exportar. Esa es la relación de los pueblos, que solo la sabiduría de los pueblos la resuelve. Muy bien. El otro punto central de esta pregunta tiene que ver, bueno, y aquí, ¿quién es el que piensa estratégicamente en un pueblo las cosas? ¿Quién resuelve? ¿El ministro de Economía? ¿El rector? ¿O los ministros en general? ¿O los empresarios? Es la universidad, es la academia. La academia en general es el faro que dice a los pueblos hay que ir por acá. Siempre ha sido así, en todos los pueblos. La academia, el pensamiento crítico traza la ruta que luego los otros ejecutan. En la UNI hicimos eso, le llamamos las 5 hélices. Que no hay futuro, Karen, si no dialogan la empresa, el Estado, la academia, la sociedad civil y los líderes que defienden el planeta. Fuimos haciendo seminarios en todo el país. De ahí salen los vectores y las luces, ¿no es cierto? Cuando decimos todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo, le diremos al alcalde o gobernador, yo te apoyo, pero no para que hagas obras innecesarias, para que le hagas un monumento, por ejemplo, a la OJ. Dime tú si te puedo apoyar. ¿Cuánto haces de innovación tecnológica? ¿Cuánto de lo que exportas tiene el pensamiento de tu pueblo y tus ingenieros? Si lo que exportas tiene el pensamiento de tus ingenieros y de tus empresarios, eso significa que crecientemente estás dejando lo primario exportador. De manera creciente, te apoyo para eso. Dime cuánto estás disminuyendo la pobreza, para eso te apoyo. Dime cuánto estás descentralizando, para eso te apoyo. Dime cuánto conservas el medio ambiente, para eso te apoyo. Entonces, ¿tú te imaginas a todas las regiones haciendo eso? Pero claro, el Estado te puede ayudar. Por supuesto, ¿cómo ayuda el Estado? Yo digo, quiero una inversión que motoriza todas las preguntas que ha hecho. Están incluidas. Ocurre y todo se dispara. Una inversión, por ejemplo, el tren eléctrico entre Tumbes y Tacna o la Amazonía, donde tenemos todo en la Amazonía, la industria bioquímica. Está la Amazonía, está la Amazonas, miles de millones sin investigar. Ahí hay una gran cosa, ¿no? ¿Y de dónde sacamos la plata? Yo sé de dónde saca la plata. Haces acuerdos de gobierno a gobierno o alianzas público-privadas o activamos el Fondo Soberano de Riqueza. Tenemos 80.000 millones de dólares. Se garantiza la estabilidad monetaria con 30.000. Te quedan 50.000 millones de dólares para poder reactivar. No para repartir, para hacer proyectos productivos. ¿Con quiénes? Con los empresarios peruanos. Señor Romero, señor Pardo, señor Añaños, ¿cuántas platas tienen ustedes? Entre todos, 20.000 millones de dólares. Nosotros como Estados tenemos 50.000 millones de dólares. ¿Hacemos negocio? Y van a decir que sí. Porque si dicen que no, buscamos empresarios colombianos, o argentinos, o brasileños. Y con las armas del mercado los vamos a obligar a entrar al sueño de la grandeza peruana. Es decir, que entonces, digamos, si con los poderes fácticos del Perú, el empresariado entre ellos, de pronto no hay una buena organización en el marco de lo que usted quiera reformar, podría ir a otros países a buscar esas otras oportunidades que el empresariado le podría dar. Sí, yo creo que sí. Además, no, creo que va a tener privilegio el empresario nacional. ¿Por qué? Porque tú le pones por delante el proyecto. En la macrorregión, por ejemplo, dices, no se puede la macrorregión. Y tú haces que vas a poner carreteras de doble vía que conecte con la costa, que ya tendría el tren. ¿Quieres o no quieres? No quieres, no importa ya. Sales tú, Cajamarca sale, entra a otro departamento. Y va a entrar, porque su pueblo se le va a revelar. Una vez que tú generas la mística del desarrollo, la mística del sueño. Pero ojo, el primer punto es el moral, el primer punto es el espiritual.
Una vez que tú tienes una visión espiritual, una visión moral, lo técnico se acomoda, pero tú sabes, tiene que ocurrir esto. Le dices a un constructor, ¿qué estás haciendo? Cargando ladrillos. Le dices a otro constructor con su casco, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un templo, el templo de la nación peruana. ¿Qué les parece? De eso se trata, de construir una nación, no solo de una nación, sino de todos los partidos. A eso le llamamos la unidad nacional del gran programa de transformación que necesita el país. Su gran programa es convertir al Estado en una nación poderosa. De eso se trata. Gracias, don Alfonso. La siguiente pregunta viene ahora desde Junín con Eduardo Rivera. Eduardo, muy buenas tardes. Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Rivera, como ya me han presentado, soy estudiante de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Y bueno, mi pregunta era más que nada guiada hacia el tema de seguridad ciudadana. Nosotros hemos tratado de armar como grupo a una especie de contexto previo, tratando de decir que en el Perú la inseguridad ciudadana, perdón, sigue siendo una preocupación nacional que no solo ha llevado, o bueno, ha llevado a toda la población a un desapego de la ciudadanía con el Estado mismo, sino que pese a esta actualización de leyes y planes operacionales que sí existen y que son importantes y también tienen un gasto bastante mayúsculo, quisiera que el candidato nos pueda contestar qué acciones concretas propone para garantizar que la seguridad ciudadana, no solo de manera superficial, obviamente, sino que de una transformación estructural, articule la justicia, prevención, participación ciudadana y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado. Muy bien, voy a empezar por la participación ciudadana. El pueblo tiene que ser uno de los factores más importantes. La juventud tiene que levantarse y decirle a su pueblo, solos no podemos, ningún candidato puede solo, si no se levanta con una participación ciudadana. Les pongo un ejemplo que tiene que ver con el tema, pero un tema ingenieril. Los candidatos somos pasibles de encuestas. Los que van a votar son millones. Y sin embargo la encuesta selecciona una muestra de 2.000 personas. Una muestra. Y saca la tendencia que normalmente en todos los países del mundo se cumple. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, hagamos una encuesta de un universo. Universo. Las personas que tienen armas. Ese es el universo. Haces una muestra de ese gran universo y dices, Manuel tiene arma, María tiene arma, José tiene arma, pero María lo tiene porque es empresaria, pero los otros dos no tienen cómo justificar por qué tienen arma. Candidatos a sospechar de ellos, ¿no? ¿Por qué no se hace? Si yo no soy especialista y lo puedo decir, ¿por qué no se hace? Es más, y podemos decir, a José no lo tomes, déjalo suelto para seguirlo y nos muestre con quién está asociado. ¿Por qué no se hace? Tan sencillo como eso. Va una. Nosotros lo haríamos inmediatamente. Inmediatamente. Segundo, ya más estratégicamente, no puede haber derrota de la inseguridad y de la delincuencia si no hay inteligencia, servicio de inteligencia, y si no hay aparatos, plataformas tecnológicas. Es fácil, usted dice, miren, hay que seguir, ¿y quién le pone la gasolina al carro? Está dando vueltas. ¿Quién pone la gasolina? ¿Quién pone la policía? ¿De dónde sale ese presupuesto? Y los policías tienen que escuchar. Para eso la tecnología, ¿no? Te escucho. La nuestra es muy atrasada y no me sirve. Siguiente cosa inmediata, necesito una policía que no hay, que esté dando vueltas a las escuelas y a las universidades para que el niño sepa que está rondando. ¿Por qué no hay eso? Eso es inmediato y disuasivo, Y finalmente, nosotros tenemos reuniones con especialistas. Después de conversar con ustedes, nos vamos a reunir con grandes especialistas en el tema, civiles y militares. Y vamos a conversar en específico el tema. Y ahí
se va a saber la verdad. Nos estamos preparando para combatir eso. Qué bueno que esa preparación venga precisamente, ¿no? Con técnicos, con gente que conoce, Así es. ¿no? El orden interno y los civiles también que conocen de Claro. esta alta burocracia y la necesidad de tomar decisiones en el alto gobierno, ¿verdad? Karen, La pregunta... tú vas a estar ahí, ¿ah? Gracias por la invitación, gracias por la Como parte de la invitación. sociedad civil. Gracias. Diego, por favor, adelante. Buenas tardes, yo soy Diego Sandoval, soy del NUTEC y bueno, mis preguntas tienen que ver con la parte de sus planes que tiene que reactivar la DINI, si no me recuerdo. Bueno, nuestras preguntas son de ¿cuáles serían las reformas que usted activaría para que la DINI fuera otra vez la DINI que era antes? Como se puede recordar previamente, la DINI era conocida como la SIN, como el Servicio de Inteligencia Nacional, pero que bueno, por cosas con el Fujimori, con el caso de Vladimiro Montesinos, se tuvo que cerrar. ¿Usted cómo haría que se volviera a reabrir y cuáles son las políticas que usaría? Además de que con la parte del Centro Militar del Comando Conjunto, que se ha mencionado que va a hablar con los militares, ¿cómo haría que los grupos, como fue en su tiempo el Grupo Colina, vuelva a reactivarse y vuelva a tener un servicio militar activo? Ya, a ver, nosotros hemos propuesto, ya lo hemos dicho públicamente, crear lo que se llama la ex policía de investigaciones, ¿no? Eso tiene que ser reactivado, de todas maneras, dentro de un marco general o separado, de todas maneras, ¿no? Estamos asesorándonos por el coronel Colchado, por ejemplo, que es un experto en el tema, y por lo tanto, en la dirección de su pregunta, no estoy seguro del Grupo Colina. El Grupo Colina fue el grupo militar de inteligencia que estaba comandado por la parte del Comando Conjunto y del Sí, Ladini. pero tiene mucha mala fama el Grupo Colina, ¿no? Claro, pero por eso es a lo que me refiero en Mucha que... mala fama. Era la idea. Claro, la idea es como que crear grupos grupos así, de ese Grupos tipo, de tipo de específicos. inteligencia. La idea de grupos específicos se llama la inteligencia compartimental. Un partido político compartimenta. Cuando haces una empresa compartimenta, lo que sabe uno no sabe el otro, ¿no? Y aquí justamente por estrategia de seguridad tiene que haber eso, ¿no? Los especialistas, yo creo en la compartimentación, creo en la investigación estratégica, con instrumento técnico, pero hay que ver. Estamos estudiando, por ejemplo, el combate a la minería ilegal. Estamos tratando de cerrar el circuito. Y hoy vamos a discutir ese tema, por ejemplo. Pero la Policía de Investigaciones lo va a resolver. Claro, y también como parte de esto es como que la parte de la corrupción, ¿cuánto porcentaje a la Dirección de Inteligencia le va a dar de presupuesto? Porque en rara vez se le ha visto que la Dirección de Inteligencia tenga un presupuesto claro y estable. A ver, he sido rector y conozco algo de presupuesto. Algo. ¿Por qué hemos podido hacer la escuela de ingenieritos con mi presupuesto? Porque hemos podido crear ese comedor que tiene ISOs, incluso sábado y domingo, y tener una residencia de primera. Cada cuarto en residencia tiene su frigobar. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene un premio en América Latina a su comedor? Ay, a la hora que revisamos el presupuesto, seguro que encontraremos casos y casos, ¿no?, que están ahí escondidos. Yo los viví en la uni. De todas maneras, del Estado vamos a mejorar el presupuesto de la policía, por supuesto. Los que están en la comisaría, que es el centro de todo, tienen que ser mejorados sus salarios. Un oficial de policía, un agente policial que destruye bandas, que controla y acaba con los extorsionadores, es un policía que debe ascender y deben ser modificadas sus remuneraciones, porque ahí empieza, en la comisaría. Es una medida concreta que haríamos. Eso es en un día, al día siguiente de que se llegue a la presidencia. Listo, muchísimas gracias. Estamos ya contra el tiempo, pero viene una sección muy cortita. Don Alfonso, solamente se le permite una palabra. ¿Sí o no? Muy concreto. Empezamos entonces con los jóvenes para esta sección del sí-no, que tiene que ver con preguntas muy directas, donde esperamos que el candidato ahora aterrice claramente su posición. Y ya en otra oportunidad nos contará cómo sería eso efectivo. Pero ahora queremos un sí o no. Por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿está a favor de que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad ciudadana permanentemente por la parte del aula de la criminalidad? No. La siguiente pregunta es, ¿está de acuerdo con renegociar los contratos con grandes empresas mineras? Sí.
¿Asamblea Constituyente es una necesidad urgente para el país? No, ¿Estaría dispuesto a cerrar el Congreso si considera que obstaculiza su gestión? no, ¿Está de acuerdo con eliminar el voto obligatorio en el Perú? no, ¿Apoyaría la legalización de la marihuana para fines recreativos? no. ¿Listo? Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, un par de preguntas. Imagínate, recreativo. Pensé que me decía de salud. Ahí estamos, en esa lógica. Don Alfonso, tenemos una pregunta un poco más vinculada con las alianzas electorales. Con eso acabamos, un compromiso final que esperamos de usted. Ayer salió una información en un medio que hablaba acerca de cómo estas alianzas se estaban formando, no formando, que hubo una mesa unitaria, un grupo de izquierda, intentó, no llegó a darse, no llegó a producirse. Habría un candidato que estaría considerándose a sí mismo como la voz de la izquierda, y en alguna parte de esta entrevista, este artículo se señala que, digamos, usted, digamos, se viera como el candidato a la presidencia. Mi pregunta es muy concreta. ¿Usted estaría dispuesto a no ser el candidato del bloque que logre implementar? Yo estaría dispuesto a no ser candidato con lo siguiente, como expresión de un militante un voto. Yo no voy a ceder a ningún candidato que porque tiene más plata yo tenga que ceder. Yo no voy a ceder a ningún precandidato que porque es un dirigente sindical tenga que ceder. Un militante un voto. Si en esa votación gana, perfecto. ¿Con quién sí se podría unir? Estamos más o menos a 2 semanas de ir cerrando filas con respecto a los Estamos en temas. conversaciones con el grupo, el partido, Primero la Gente, cuya figura más destacada es la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Estamos en conversaciones con el grupo Salvemos al Perú, cuyas figuras más destacadas son Rudecindo Vega, Mariano González, y entiendo que ahora ha ingresado también a ese grupo Jude Simón y el SUTEP. ¿Y Nuevo Perú estaría siendo parte de ello? ¿En qué quedó? Miren, sobre Nuevo Perú yo prefiero no opinar, sinceramente, porque en toda negociación hay modales, hay formas. En política la forma es fondo. Estamos conversando en esta reunión y no se vale que uno de los que estamos acá presentes, contrario de lo que el acuerdo de cómo es esta reunión, me encuentre mañana con que sale cosas que no he dicho, por ejemplo. Eso no lo aceptamos. Yo personalmente no lo acepto. Y prefiero no decirlo, sino que sus militantes de ese partido juzguen. Nosotros abrimos la puerta. Le ofrecimos a un partido incluso estar en la plancha. Llegué a decir una frase que no uso normalmente, pero como estoy convencido que en política debe haber correlación espiritual de fuerza y la gente no entiende qué es correlación espiritual de fuerza, es esto. ¿Por qué nos hacen sentir ahora nación? Y a mí, que tengo que rogarles para que acepten. Dije esa frase sabiendo que no iban a aceptar y se iban a ir. Ahora nuestra juventud no quiere saber nada. Tal cual. Y la esperanza se va quebrando, todo lo que se vino trabajando. Bueno. Gracias, don Alfonso, por haber estado aquí. Antes de cerrar esta entrevista, le agradecemos mucho por su tiempo y en nombre del equipo País que nos acompaña, cada una de las entrevistas y que viene aquí también esforzándose por tratar de llegar a cada más jóvenes que estamos queriendo que se sumen, los líderes de centros federados, los estudiantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. No nos vamos antes de pedirle a don Alfonso que firme un compromiso que va a leer uno de nuestros jóvenes participantes en la sala presencial. A ver, por favor. Un segundo. Por supuesto. Después de su Ok. pues, claro que sí. Adelante. No me pidan marihuana recreativa porque voy a decir que no. Van a insistir. En nombre de los estudios universitarios reunidos tanto presencial como virtual, hacemos entrega de ese documento como testimonio de las principales necesidades, preocupaciones y aspiraciones. Bueno, pedimos compromiso en la lucha contra la anemia infantil, garantizar rutas de protección para adolescentes víctimas de violencia,
diversificar la economía con desarrollo para todos los territorios y transformar la seguridad ciudadana con justicia y participación. En ese sentido, confiamos en que si llega a asumir la presidencia, usted se comprometerá a escucharnos, a atender nuestras demandas y construir un país donde la educación, la igualdad de oportunidades y el bienestar juvenil sean prioridades reales. Este compromiso simboliza nuestra esperanza en un liderazgo que dialogue, represente y actúe con responsabilidad frente a quienes somos el presente y el futuro del Perú. Así que le pedimos que pueda firmar. ¿Puedo firmar doble? Sí, por favor. Triple firmo. Aquí tenemos dos lapiceros para que quede claro. Por favor. De tinta china como en mi época, imborrable. Adelante. En cualquier parte firmo, ¿no? ¿Tiene donde apoyar un cuaderno, algo? Gracias. Uy, uno nomás es ya. Listo. Bueno, queremos agradecer. Un minuto. Por favor, antes de agradecer, don Alfonso. Ya. Yo me quiero comprometer a algo que no está ahí. Yo me comprometo que si gano, vengo a esta reunión con las mismas personas que están acá, con la misma, para decirles, he ganado, voy a honrar mi palabra y vengo a este departamento con una condición, que todos me demuestren que han leído la vida de Erasmo Rotterdam, de Erasmo, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando y es el autor que me inspira, donde los valores espirituales están por encima de la mediocridad, por encima. Ese señor era la luz, léanlo. Ese es el compromiso. Si vengo y pregunto y no lo han leído, me retiro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aceptan? Ya tienen bastante tiempo, ¿no? Gracias. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Un gran saludo a nuestro plataforma virtual que nos ha acompañado desde temprano en esta primera dinámica que tuvimos a las 9 de la mañana, que han esperado al candidato, que han planteado sus preguntas en una primera reunión Zoom, una segunda reunión Zoom. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer llegar sus preguntas. Suben a sus amigos, compártanos en redes. Muchas gracias al equipo de Propuesta País, al equipo País y a nuestros jóvenes presenciales. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.